Le hice creer al pastor que estaba tan preocupado por su descanso que yo predicaba hoy en la tarde. En realidad era para eso, hermano. No es que tanto se lo merezca, la verdad, entonces. Muy bien, hermanos. Segunda Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así de la siguiente manera. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Ustedes, hermanos? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Todos juntos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Vamos a leer el 5, hermano, todos juntos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. La importancia de predicar las escrituras, hermanos. En estos últimos días, hermanos, bueno, no en estos últimos días, en estos últimos años, he venido notando cómo el mundo cristiano poco a poco se va haciendo apática al evangelio y a la suficiencia de las escrituras. Hay millares y millares de cristianos que afirman ser cristianos, que llenan las iglesias, hermanos, pero que no conocen las escrituras. Y dicho sea de paso, no solamente no conocen las escrituras, sino que la rechazan y se oponen a ella. Hoy en día hay un gran rechazo a las escrituras, no solamente por la gente de fuera de la iglesia, sino por los mismos que están adentro de las iglesias. Cuando uno platica con ellos y cuando uno les pregunta ciertas cosas acerca de la fe cristiana, luego son los primeros en oponerse al sagrado evangelio y a la santa palabra de Dios, hermanos. Y terminan comportándose igual o peor a los que no conocen las escrituras. Muchos hermanos han decidido rechazar las escrituras y repensar la fe, o redefinir lo que es el pecado y redefinir lo que es la gracia de Dios, hermanos. Hoy en día vemos montones de iglesias llenas, pero muy pocas o casi nadie de esos los que están en esas iglesias creen en la suficiencia de las escrituras. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a Timoteo: te encarezco, te ruego, te suplico que prediques la palabra. A tiempo, fuera de tiempo, te insto a que redarguyes, a que reprendas, a que exhortes con toda doctrina, hermanos. Y había un porqué el apóstol Pablo le estaba encargando de manera encarecida a Timoteo que hiciera esto. Y en esta pequeña disertación, de la cual trataré de ser breve, veremos por qué Pablo le encarga esta misión a Timoteo de manera encarecida, de manera urgente. Y vamos a ver también cómo ese encargo del apóstol Pablo a Timoteo es urgente para la iglesia de hoy. Cómo se aplica a nuestro día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por todo lo que nos has permitido deleitarnos, Señor, en tu presencia a través de los himnos, de las oraciones, de los cánticos, Señor. Gracias, Señor. En esta tarde yo me hago a un lado, Señor, y dejo que sea tu Espíritu Santo hablándonos, confrontándonos, exhortándonos, Señor. Que tu palabra hable solamente nada más, Señor, y no yo. Yo me hago a un lado y que sea solamente la gloria única y exclusivamente para ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Te encarezco que prediques la palabra. Es como el clímax de la carta. Cuando empezamos a leer la segunda carta a Timoteo, hermanos, pareciera que Pablo está animando a Timoteo. No sabemos la situación de Timoteo. Déjenme cambiar porque siento que hace ruido. Cuando leemos, hermanos, la segunda carta de Timoteo, pareciera que el apóstol Pablo está animando a Timoteo. Pareciera como que Timoteo estaba pasando por algo. Porque si usted piensa leer la carta, no sé si me pueden
no sé si soy yo, es que se escucha puf, puf. Si me pudieran mandar un micrófono negro mejor, por favor. Porque ¿cómo se dice? Me distraigo con el ruidito. Bueno, empezamos a leer la segunda carta de Timoteo y pareciera que Pablo le está animando a Timoteo a que se avive, hermanos. Parece que mucho mejor. El apóstol Pablo, hermanos, le empieza a decir a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios en ti, que está por mi imposición en mis manos. Sufre penalidades del evangelio, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de mis prisiones. Pablo empieza, hermanos, dando una carta muy personalizada a Timoteo. La Biblia no dice si Timoteo estaba pasando desánimo, pero conforme usted va leyendo la segunda carta a Timoteo, había problemas en la iglesia. Timoteo era muy joven cuando estaba pastoreando la iglesia en Éfeso como obispo de la iglesia, y probablemente, hermanos, bueno, no probablemente, conforme usted va leyendo el desarrollo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, se va a encontrar que la iglesia estaba pasando problemas graves, problemas de falsa doctrina, de falsos maestros y de muchos que se oponían al evangelio, que se oponían a las escrituras y que se oponían a la enseñanza de Pablo y a la enseñanza de Timoteo. Probablemente, hermanos, muchas personas de la iglesia que estaba pastoreando de Timoteo ya se habían apartado del evangelio de Cristo, y Pablo se lo hace notar. Incluso Pablo menciona a nombres en específicos. Uno de ellos habla de Himeneo y de Filetos, que estaban trastornando la fe de muchos cristianos de la iglesia, enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Y por eso Pablo le va escribiendo que sufra penalidades del evangelio, que sufra como buen soldado de Jesucristo, que le eche ganas prácticamente al evangelio, que no se deje llevar por todo lo que estaba pasando. Pero lo más importante, hermano, es que empieza a cerrar la carta cuando dice: te encarezco, te ruego, te suplico que prediques la palabra. Hermanos, como cristianos sabemos que nosotros no tenemos otra profecía más segura que lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Y el llamado que Pablo estaba urgiendo a Timoteo era que predicara la palabra, sea o no sea oportuno, dice Pablo. Sea el tiempo o no sea el tiempo, tú predica, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina, hermanos, es muy importante que se predique. Hace un par de semanas atrás, yo no sé ni qué tanto sigo ahí en Facebook, pero me aparecen los videos de una iglesia pues muy, muy grande aquí en Juárez, y me llamó la atención que el predicador estaba diciendo: no es necesario predicar doctrina, porque la doctrina se andan peleando ahí, que por doctrina. Jesús no vino a predicar doctrina, porque la doctrina divide. Y yo así de, casi me rasgaba las vestiduras ahí, aventaba la laptop en la pared. Hereja. Hermanos, es tan preocupante que pastores, que predicadores se atrevan a decir que no es importante la doctrina, porque de hecho el decir que no es importante la doctrina en sí ya es una doctrina falsa, pero ya es una doctrina, y peor si la enseñas a tu congregación. La doctrina es importante, hermanos, es muy importante que se predique. Pablo dice: predica la palabra fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina de la palabra de Dios, hermanos. No podemos predicar, y por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: predique, no te calles, que no te dé miedo. Le dice Pablo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, le escribe Pablo en su carta. Y el apóstol Pablo, hermanos, hace ese llamado urgente porque ya había problemas en la iglesia, hermanos. Pablo le dice a Timoteo que tenía que ser fiel al mensaje como hombre de Dios, como un soldado fiel que sufre la penalidad de Jesucristo, que no deserta del ejército. Le pone la analogía de cómo debe de ser dice: cualquiera que milita no se enrede en los negocios de la vida, no te distraigas de la misión a la que has sido llamado. Y hoy en día, hermano, la iglesia también necesita hombres así, hombres fieles, pastores fieles que prediquen la escritura, la suficiencia de la escritura. Estamos viviendo tiempos muy delicados en la iglesia, hermanos. Yo no voy a hablarles de lo que está pasando allá en el mundo, porque no espero, hermanos, al menos como cristiano y con lo que la palabra de Dios me enseña, yo no espero que los incrédulos se comporten de una manera correcta. Si nosotros como cristianos no lo hacemos, pues cuanto menos ellos.
Pero hermanos, lo que está pasando en la iglesia de hoy en día, hermano, hoy en día la iglesia ha perdido relevancia en el mundo. Ya no somos relevantes para el mundo, ahora somos la burla en el mundo. Vemos pastores y líderes que caen en pecado sexual, en escándalos financieros, en fraudes, que piden dinero a la gente, que viven en lujos, tienen un jet privado. La vez pasada veía el video de una pastora, entre comillas, que le exigía a su congregación que le compraran una casa porque ella necesitaba tener donde vivir, y hasta así palmeaba el púlpito, como alguien que yo conozco por ahí. Pero imagínense la sorpresa de ver mujeres y hombres usando el evangelio para sus propios deleites y para su propio interés personal. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco que predicas la palabra, te encarezco que exhortas, que reprendas. Hermanos, la palabra redarguir significa corregir, confrontar, corregir, sacar del error a alguien. Por eso Pablo dice: redarguye, exhorta. La palabra exhortar, muchos creemos que exhortar es como que regañar, y no. Exhortar significa consolar, significa restaurar a alguien, hermanos. Entonces dice exhorta, primero dice reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo: predica la palabra, no la diluyas, no, corrige si es necesario, confronta si es necesario, pero consuela con toda paciencia y con toda doctrina, sin comprometer la verdad, sin diluir la verdad. El apóstol Pablo, hermano, no se andaba con triquiñuelas. Cuando él confrontó al apóstol Pedro, hizo lo mismo. Confrontó la hipocresía de Pedro, y me encanta cuando dice: porque yo no busco agradar a los hombres. ¿Busco ahora el favor de los hombres? Si yo buscara el favor de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Necesitamos predicar con de nuevo la palabra de verdad, hermano. Necesitamos que haya pastores, que haya maestros, que haya líderes, maestras de la verdad. Sí, hermano, las mujeres también son maestras de la iglesia. Aunque usted esté enseñando a niños, aunque usted esté enseñando a señoritas, usted necesita ser maestra que enseñe bien la palabra de la verdad. Si usted no conoce la doctrina, si usted no conoce esa palabra, ¿qué va a enseñar? ¿O qué va a hacer cuando alguien venga, hermanos? Mire, el pastor no es eterno, yo no soy eterno, el hermano Esteban no es eterno, y no es que nosotros seamos unas grandes eminencias teológicas caminando y andando, no lo somos. Pero hermanos, cuando se trata de enseñar o se trata de predicar, temblamos y andamos tan estresados de no decir cualquier cosa que se vaya a desviar de la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero llegará un día en que alguno de nosotros se tenga que morir, probablemente yo más primero, soy el más viejo de los dos, de los tres. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia, hermanos, ya no tenga al pastor Carlos, ya no tenga alguien como el hermano Esteban, a cualquier predicador de sana doctrina, y venga cualquier persona y se suba ahí y usted no sepa detectar la doctrina del error? ¿Qué es lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día, hermanos? Y esto no es nuevo, la apostasía está desde la época de la iglesia primitiva. Por eso Pablo dice: te encarezco que prediques la palabra. Hermanos, la escritura es necesario que sea expuesta a la iglesia, hermanos, porque es la única manera en que la iglesia se puede librar de los lobos rapaces que están en nuestras bancas. Hermanos, cuando el evangelio es expuesto, hermanos, solamente tiene dos reacciones. La primera, que yo puedo ser llevado al arrepentimiento y a creer en el evangelio. O la segunda es que me salga lo que soy realmente, un lobo rapaz, y me enoje y termine como los que apedrearon a Esteban cuando les fue presentado el evangelio. Cuando Esteban le dice: oh, duros de servir, incircuncisos de corazón, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ellos empezaron a enojarse, que hasta los dientes le rechinaban, y arrastraron a Esteban y lo lapidaron. Pero si usted no predica la palabra, si en la iglesia no se predica la palabra, si no se redarguye, si no se exhorta con paciencia y doctrina, hermano, no vamos a saber quiénes son realmente de Cristo. Y aún así todavía no sabemos. Pero es importante que la palabra sea predicada con fidelidad. Dice el apóstol Pablo: te encarezco. Como si la misma escritura le estuviera diciendo al pastor Carlos Díaz: te encarezco que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esteban, te encarezco que predicas la palabra.
Consuelo, te encarezco que prediques la palabra. Hermana Rosy, te encarezco. Y ese llamado es para todos nosotros, hermanos. Necesitamos predicar la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra porque, hermanos, el mismo problema que había en la iglesia de Éfeso, y es el motivo por el cual el apóstol Pablo le encarece, le ruega a Timoteo que predique la palabra, es lo que está pasando hoy. Dice ahí en el versículo 3 al 5, y aquí está el por qué Pablo le ruega a Timoteo, le suplica que predique la palabra. Dice, porque llegará tiempo, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Ojo aquí, la gente no querrá ya escuchar la verdadera enseñanza. Dice, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Timoteo. Es el por qué Pablo dice, predica la palabra, predica la palabra. Porque en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres avaros, amadores de sí mismos, llenos de deleite, que aman el dinero, que tendrán la eficacia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Y empieza Pablo a decirle por qué Timoteo tenía que predicar la palabra de Dios. Y esa misma situación está hoy, y creo que el triple, hermanos. Hace unos días me tocó viajar en un Uber. Me tocó un señor, y yo venía para la iglesia precisamente. Y empezamos a platicar, dijo, va a la iglesia, y no, pues que sí, oye, y ya me empezó a sacar plática. Y me dice, no, yo soy cristiano desde niño, yo soy hijo de pastores, y ya me empezó a contar, ¿no? Dijo, anteriormente yo iba a la iglesia tal, una iglesia muy famosa aquí en Juárez, de 2,000, 3,000 personas, y dije, bueno, ya sé por dónde vamos. Entonces dije, esa persona probablemente no conozca el evangelio. Y ya lo empecé a escuchar y luego yo empecé a platicar con él y le empecé a tratar de presentar el plan de salvación. No, hermano, nunca lo hubiese hecho. Cuando yo le dije que si él tenía la plena seguridad de la salvación, parece que le toqué así una herida con mi dedo lleno de sal. O sea, explotó. Dijo, es que ¿quién te ha dicho que nosotros tenemos la seguridad de la salvación? Y yo, ¿la Biblia? Usted me acaba de decir que es hijo de pastores, que desde niño es cristiano. ¿Cómo es posible que usted ahorita me diga que no tenemos la seguridad? Pero es que donde dice, y empezó, hermanos, empezó a sacar cosas que yo dije, no, o sea, realmente ese señor no conoce el evangelio. Incluso llegó un momento en que se puso y dije, yo solamente le voy a decir una cosa, yo cuestionaría su cristianismo. Si yo fuera usted, me cuestionaría mi cristianismo. ¿Cómo es posible que usted me diga que es hijo de pastor y que desde niño ha tenido las escrituras y no las conoce? Lo que le acabo de decir. Hermanos, y por más que le di textos bíblicos que hablan de la justificación, que hablan de la salvación por gracia, terminó diciéndome que no sabemos quién se va a ir al cielo, que nadie es bueno, que necesitamos hacer obras. Me presentó un evangelio de obras. Y el caso de él no es aislado, hermanos. Hay miles y miles de millones de personas que asisten ritualmente a la iglesia cada domingo, pero no conocen el evangelio, no conocen las escrituras y lo que es peor, la rechazan. Rechazan la doctrina de la gracia, rechazan ese evangelio que transforma vidas, hermanos, y piensan que por ir a la iglesia cada domingo, eso es suficiente. Con que yo sea una buena persona, con que yo me porte bien, yo creo que Dios tomará en cuenta eso. Y por eso van a ese tipo de iglesias, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, dice, no van a querer escuchar la verdadera enseñanza, sino que irán en pos de aquellos que les digan los que sus oídos quieren oír. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú eres una princesa de Dios. Dios te llamó a prosperidad. Dios quiere verte feliz. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero cuando la palabra de Dios realmente es expuesta, cuando uno le dice a las personas, es que tú estás en graves problemas con Dios, tú estás en pecado con Dios, necesitas arrepentirte, parece que yo creo que sería menos ofensivos recordarles a su Santa Madre que presentarles el evangelio, hermanos. Y eso es el caso de muchos. Tengo compañeros de trabajo también, que una compañera me decía, y es que tú cómo sabes que vas a ir al cielo. Y empecé a darle el plan de salvación y va a una iglesia. Termina siempre enojada conmigo porque yo siempre le saco la Biblia.
Es que tú para todos me sacas la Biblia. Y yo, pues es que la Biblia tiene que ser nuestra máxima autoridad y regla de fe en todas las decisiones de la vida. Pues sí, pero es que tú, no, contigo no se puede hablar. Es bien difícil tratar contigo. Llegó un momento en que como que me quise sentir mal porque dije, ay, a lo mejor sí es cierto, estoy... Como que esa voz así dije, estaré cayendo en fanatismo, porque es lo que me quiso dar a entender. Porque era una plática, pero hermanos, la Biblia tiene que regir nuestra vida. Para noviazgo, para el trabajo. Como un día le dije a una persona cuando dije, mira, es que yo hago mi trabajo no tanto porque te tenga miedo a ti o porque seas mi jefe, lo hago por amor a él. Porque es él quien debe regir mi vida. No soy un cristiano perfecto, pero eso no lo puedo agarrar como excusa para vivir mi vida como yo quiero. Y esa persona se enojó y al final me dejó de hablar un tiempo porque dice que yo solamente puro la Biblia. Y lo que me impresiona, hermano, es que yo lo esperaría de alguien que no conoce la palabra de Dios, de alguien que no ha escuchado el Evangelio. Pero estas personas se supone que van a una iglesia cristiana donde se predica el Evangelio. Pero ya cuando dije, no, pues sí van a una iglesia, pero una iglesia que ni predica el Evangelio y que tampoco conoce el Evangelio. Por eso Pablo insta que siempre debemos de predicar la palabra. Miren, hermanos, ¿por qué? Uno se podría preguntar, pero ¿cómo es posible, hermanos, que las personas que dicen que van a la iglesia rechacen el Evangelio? Bueno, Jesús dijo claramente, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, no hay nada peor para un ser humano que nos digan nuestras verdades. Híjole, cuando alguien viene y te dice, necesito hablar contigo, es que tú eres así, uy, parece que queremos agarrar a esa persona y no sé, darle unos cuantos golpes, porque a nadie, hermano, y si usted dice, no, a mí no, usted está mintiendo. A nadie nos gusta que nos digan que somos esto, que somos esto, que somos esto y que somos esto. Nos emociona que nos digan, ay, es que usted es tan amable, usted es tan buena persona. Uy, ahí nos sentimos como pavo real. Pero cuando alguien viene y nos dice nuestros defectos, explotamos. Lo mismo pasa con el Evangelio. Yo recuerdo también, hermanos, que sí, yo reconozco que a veces sí me apasiono y me dicen las personas, es que no debes de hablarles así. Es que Dios es amor. Y a veces sí, debo reconocer que como que empiezo a reflexionar, dijo, no, pues a lo mejor sí. Pero leyendo, hermanos, el martirio de Esteban, viendo a Jesús cómo predicaba, hermanos, no hay manera bonita de presentar el Evangelio. Porque la reacción de una persona impía va a ser lo opuesto. Mire, aunque usted vaya, ay, es que usted es un pecadorcito, usted necesita tener arrepentimiento. Mire, Dios lo ama, pero usted necesita... Por más que usted presente el Evangelio con pinzas, hermanos, la reacción del ser humano caído va a ser en oposición y va a ser violenta, a menos que el Espíritu Santo esté ahí con usted y esté convenciendo a la persona. Pero muchos de nosotros así reaccionábamos, no reaccionábamos bonitos. No, yo tengo mi religión y tú a mí no me vas a decir. Y por más bonito que nos hablara, hermanos, es que el Evangelio confronta. ¿Por qué las personas rechazan el Evangelio? ¿Y por qué los mismos cristianos o que se dicen ser cristianos rechazan ese Evangelio? Hermanos, porque el Evangelio, para empezar, el Evangelio significa buenas noticias. Sí sabía eso, ¿verdad? Quiero creer que sabía. Pero buenas noticias ¿de qué? ¿De qué buenas noticias viene el Evangelio? Si son buenas noticias, significa que hay una mala noticia que le antecede a esa buena noticia. Pues sí, hermanos, sí la hay. Y se encuentra en Romanos capítulo 3 y versículo 11. Cuando el Evangelio, hermano, es presentado, el Evangelio, hermano, revela nuestra condición. En Romanos capítulo 3, versículo 11 al 18 dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Dice el apóstol Pablo, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una vez, hermano, se me ocurrió publicar eso en mi Face. Si usted viera cómo me dieron, hasta para llevar por mensaje, ¿cómo te atreves a decir que nadie es bueno? Yo conozco gente buenísima, súper excelente. ¿Cómo te atreves a decir que ellos no son buenos y que están en problemas con Dios? O sea, hermanos, parece que yo dije, no sé, es que ya ni se me ocurre comparar algo con tan solo decir de que no existía una sola buena persona. Hermanos, pero es lo que dice la palabra. Yo no puedo decir que tú eres buena persona cuando la Biblia dice que no existe nadie bueno. Incluso el mismo Jesús dijo, no llaméis a nadie bueno, porque bueno es solamente vuestro Padre celestial que está
allá en los cielos. Pero el Evangelio ocasiona eso, hermano. El Evangelio confronta, el Evangelio nos reprende, nos dicen lo que estamos. Por eso la gente, incluyendo los mismos cristianos, rechazan el Evangelio. Por eso Pablo dice, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, a tiempo, afuera de tiempo, sea oportuno, no sea oportuno, se ofenda quien se ofenda, predica la palabra. El Evangelio y las Escrituras, hermanos, vienen a ser como un espejo para nosotros, porque revela nuestra situación y nuestra condición espiritual. Fíjese lo que dice Génesis, hermanos, 8:21. Vaya ahí rápidamente. Me estoy yendo rápido, hermanos, pero creo que es importante que entendamos esto, la suficiencia de las Escrituras. Génesis 8:21 dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El corazón del hombre es malo desde su juventud, dice la Escritura. Ahora vaya a Isaías capítulo 59, hermanos. Isaías capítulo 59. Y lo que la Escritura revela acerca de nosotros, 59, 2 y 3. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Imagínense a un incrédulo escuchando: ¿cómo que mis manos están llenas de sangre si yo nunca he matado a nadie? Bueno, ¿has odiado a tu hermano alguna vez? La Biblia dice que el que odia a su hermano es un homicida. Por eso, hermanos, las personas rechazan el Evangelio, pero otra vez Pablo predica la palabra. No importa, predica la palabra. Hermanos, a mí me causa tanta incomodidad, y a lo mejor sí es cierto, a veces me exaspero o me apasiono, y no me avergüenza, hermano. Y yo se lo dije a esta persona: a mí no me da vergüenza que me digas que yo me apasiono por la Biblia. A lo mejor me daría vergüenza que me digas que me apasiono por AMLO, por el PRI o por el PAN, ahí sí me daría vergüenza, pero por las Escrituras, ¿por qué tendría que avergonzarme? Y dice ya se me fue la idea. Entonces, hermanos, la Biblia, hermanos, es lo que causa en las personas. Por eso a las personas les molesta, a las personas les incomoda. Y aunque digan que van a la iglesia, hermanos, no han tenido esa confrontación en la palabra. Y cuando tienen un primer acercamiento a la palabra, lo hacen es rechazarlo. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios siempre, hermanos, sin diluirla. Y sabe también por qué las personas rechazan las Escrituras y rechazan el Evangelio, porque no solamente revela nuestra condición espiritual, sino también revela nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Mire, la mayoría de las religiones creen en un evangelio de obras, en un evangelio de méritos. Es decir, yo puedo ser una buena persona, no necesito ir a la iglesia, porque los que van a la iglesia son una bola de hipócritas. Yo aquí desde mi casa oro y Dios sé que me está mirando. Pero de repente vienen las Escrituras y dice: pues no es cierto. Fíjese lo que dice Isaías 64:6. Ahí mismo en Isaías 64:6. Si usted es un cristiano que cree que por venir a la iglesia y por portarse bien usted tiene derecho de ir al cielo, se equivoca. Dice Isaías 64:6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras mejores obras, hermanos, son como trapo de inmundicia. Y cuando la gente escucha eso, se ofende. Y ya recordé la idea. Y a mí lo que me impresiona, hermano, es que yo escucho a muchos cristianos decir: es que Dios es amor, predica el amor, no puedes predicar eso porque la gente se ofende. Y dije: pues si fuera si Juan el Bautista hubiese predicado así, no le hubiesen cortado la cabeza, hermanos. Si Jesús hubiera predicado así, los fariseos no hubiesen hecho complot para llevarlo a la cruz. Si Esteban hubiese predicado así, no lo hubieran lapidado. Si Santiago hubiese predicado así, no le hubiesen atravesado una espada en el estómago. Si Pedro hubiese predicado así, no lo hubiesen encarcelado un montón de veces y perseguido por causa del Evangelio. Y a Juan.
Si los cristianos del primer siglo hubieran predicado amor, amor y amor, no hubiesen terminado como antorchas humanas en la arena del circo romano. Predica la palabra, dice el apóstol Pablo. Te encarezco, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, sin importar lo que hay que sufrir. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, ser cristianos y tener a la escritura como suficiente para nuestra vida no es fácil, porque estamos viviendo en una cultura pop, en una cultura donde nada es absoluto, todo es relativo. Hoy en día, hermanos, se está predicando un evangelio de justicia social, donde Jesús vino solamente a ver al desfavorecido y al pobre, tipo un estilo de Jesús hippie, comunista y socialista. Y está muy de moda. Otros están hablando de que es necesario repensar la fe, que lo que la Biblia dice que es pecado, necesitamos rediseñar el concepto del pecado, tener un evangelio más incluyente, más lleno de amor, donde todos entren. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo con la palabra incluyente. Un evangelio de justicia social en favor de los oprimidos, que ahí va bajo el agua el feminismo, opresión, patriarcado y todo ese tipo de cosas. Hoy en día en muchas iglesias están redefiniendo el evangelio para que sea más incluyente y que no sea ofensivo, que no tire un discurso de odio, pero Pablo dice, predica la palabra. Predica la palabra, sufre penalidades, no importa quién te tengas que enfrentar. Hermanos, cuando usted, mira, hay un libro que yo se los recomiendo muchísimo y a mí me hizo llorar y todavía me avergüenza cada que lo leo, El mártir de las catacumbas. Y cuando usted ve la vida de los primeros cristianos, cómo ellos iban a los tribunales y pese a lo que le decían, ellos seguían firmes en la fe. No vamos a negar a Cristo, no vamos a negar las escrituras, y terminaban asesinados. Y hoy en día, hermano, la iglesia, en vez de levantarse como los 3 hebreos y decirle no adoraremos a tu imagen ni nos arrodillaremos ante ellos, están inclinando sus rodillas ante Baal. Hoy tenemos, hermanos, algo parecido a lo que el pueblo de Israel hizo en la época del profeta Jeremías, cuando decía, no iremos, en Jeremías, hermanos, capítulo 44, versículo 15 y 18, no vamos a ir por tiempo, pero el Señor mandó al profeta Jeremías a hablarle al pueblo de Israel por su rebelión, porque ofrecían incienso a la reina del cielo. Y el pueblo de Israel le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? No vamos a prestar oídos a tus palabras. Es más, ni siquiera te vamos a hacer caso, porque desde que dejamos de rendir honores a la reina del cielo, nos ha ido de la patada. Estoy resumiendo lo que el texto dice. Y siguieron entregados en su idolatría, entregados en su rebelión, y la iglesia, hermanos, hoy en día está cediendo lo mismo que el pueblo de Israel cedió en su época. Están arrodillándose ante Baal. Miles de iglesias ya están aceptando a las relaciones del mismo sexo, están casando, ordenando pastores, pastoras abiertamente homosexuales, abiertamente lesbianas. Mujeres cristianas que están abrazando el feminismo con ímpetu y están utilizando la Biblia para rediseñar el pensamiento cristiano y enseñar que el feminismo es bueno para el mundo y para la iglesia. Hermano, no existe feminismo bueno. Y perdónenme si aquí hay una hermana feminista, pero el feminismo no es bueno ni para el mundo ni para la iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque el feminismo se opone al plan que Dios diseñó tanto para el hombre como para la mujer y la familia. El feminismo ha sido la puerta que ha abierto a la ideología de género, a las mutilaciones de los niños que quieren ser niñas, en contra de la familia, en contra del rol del hombre y la promoción del aborto. No existe feminismo bíblico ni existe feminismo bueno, hermanos. Y usted se puede ir, y no voy a hablar del tema, pero usted se puede ir a los orígenes del feminismo y la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ola son cortadas por la misma tijera. Iglesias que hoy en día hablan de inclusión, hablan de amor es amor, de prosperidad. Hay un pastor que predicó durante mucho tiempo en contra de la homosexualidad y en contra de las citas. Tiene un libro muy famoso, se llama Dije adiós a las citas. Y de repente sale en sus redes sociales pidiéndole perdón a la comunidad LGBT por haberlos juzgado, por haberlos menospreciado. En resumen, desertó de la fe, se volvió al mundo y sacó una foto de orgulloso participando en una marcha del orgullo y pidiendo perdón por haber predicado en contra de ellos. Te encarezco que prediques la palabra, dice Pablo a Timoteo.
Como Jesús le dijo al apóstol Pablo, habla y no calles. Necesitamos que la iglesia, hermanos, nos levantemos, no en armas, pero que sí nos levantemos con esta arma que es más poderosa que cualquier espada de doble filo. Que prediquemos la palabra. Necesitamos hombres fieles, hermanos. Necesitamos pastores que no teman hablar por el evangelio. Así su iglesia se tenga que quedar vacía. Muchos pastores están callados por temor a ir a la cárcel, por temor a ser enjuiciados, o por temor al escándalo, a la cancelación social, o peor aún, por temor a perder sus ingresos, porque ya no va a entrar el dinero si la iglesia se le queda vacío. Pero Pablo dice, te encarezco que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Porque ya están aquí, hermanos, esos que trastornan la fe de algunos. Ya están aquí aquellos que enseñan que Jesucristo no es Dios. Ya están aquí en nuestras bancas aquellos que dicen que el hombre es un heteropatriarcado opresor y que Pablo es un machista. Ya están aquí aquellos que dicen que Jesucristo no resucitó corporalmente, sino de manera espiritual. Ya están aquí aquellos que dicen, hermanos, que el infierno no es real, que el infierno en realidad es aquí en la tierra. Y están en nuestras bancas y cantando con nosotros. Predica la palabra, dice el apóstol Pablo. Reprende, corrige, exhorta. Porque ya están aquí, hermanos, en nuestras iglesias los que dicen amor es amor. ¿Y quién te atreves tú para juzgar? Dios quiere verme feliz. Y ya están aquí, hermanos, en nuestros púlpitos de ser necesario. Predica la palabra, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué predicar el evangelio, hermanos, y la suficiencia de las escrituras? Porque vendrá tiempo en la que la gente no soportará la sana doctrina y se volverán en pos de las fábulas. No necesitamos, hermanos, más revelación más que las escrituras. Ellos son la única, hermanos, revelación de Dios. No necesitamos ni luces, ni shows, ni espectáculos, ni que Dios venga a revelarse en sueño, en visión, hermanos. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Dice, porque ninguna escritura, dice Pedro, fue traído por voluntad humana, sino que hombres hablaron de parte de Dios. Entonces aquí tenemos esta palabra profética más segura. Usted necesita saber qué piensa Dios acerca de la sexualidad, vaya a las escrituras. Necesita saber qué piensa Dios acerca de la ideología de género, vaya a las escrituras. Necesita saber cuál es el rol del hombre y de la mujer bíblico, vaya a las escrituras. Necesita saber cómo Dios ve el noviazgo, vaya a las escrituras. Necesita saber usted qué Dios piensa acerca del divorcio, vaya a las escrituras. Las escrituras son suficientes, hermanos. Predica la palabra, dice el apóstol Pablo. Que estoy pasando por depresión y por ansiedad, vaya a las escrituras. Ellas son nuestro consuelo. Dice el rey David el rey Salomón, que la palabra es como medicina para nuestros huesos. Predica la palabra, dice el apóstol Pablo. Necesitamos predicar a Cristo y su gracia, hermanos, y que Dios nos ayude a permanecer firmes en la verdad. Yo siempre que oro, Señor, yo no quiero ser como este hombre que llegado a su cierta edad sale con sus cosas, porque hoy en día muchos están desertando, y señores ya de 50, 60 años que tú dices, ¿por qué? Por eso es importante estar orando en todo tiempo, que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra, fieles a la escritura. Dios no espera de nosotros perfección, hermano, y que usted camine en un solo pie y con una aureola, porque somos humanos y tenemos luchas. Pero es importante decir, Señor, ayúdame a morir a mí, a mis propios deseos. Mira, hermano, todos tenemos deseos, pasiones, todos queremos cosas, sea económico, profesional, sexual, adicciones, lo que usted quiera. Pero Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y predica la palabra, dice el apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude a persistir en su palabra y a predicarla, y sobre todo a reflejar la belleza del evangelio en nuestras vidas, en donde quiera que estemos. Puestos sobre nuestros pies, vamos a orar y voy a dejar lugar al pastor.